En un rincón del antiguo Israel, donde la fuerza y la fe chocaban en una danza de destino, nació un hombre destinado a ser recordado por su increíble poder. Sansón, el guerrero titánico, no solo era el más fuerte, sino también un enigma rodeado de pasiones y tragedias. ¿Qué lo llevó a su caída? Cómo un héroe con un futuro brillante se convirtió en un símbolo de advertencia. Imagina una vida llena de hazañas increíbles, de leones vencidos y enemigos aplastados, pero también de decisiones fatídicas que lo llevaron a perderlo todo. La historia de Sansón es un viaje por la fuerza y la debilidad humana. Un relato que revela cómo el orgullo puede ser tanto un aliado como un enemigo. Mientras desentrañamos los momentos clave de su vida, desde su nacimiento milagroso hasta su trágica derrota, prepárate para descubrir las lecciones ocultas detrás de cada acción. Aquí, cada elección cuenta y cada giro del destino puede cambiar el rumbo de una vida. ¿Qué podemos aprender de este coloso que, a pesar de su caída, encontró un camino hacia la redención? Acompáñanos en esta emocionante travesía. Origen y nacimiento de Sansón. La historia de Sansón comienza de manera extraordinaria, con un anuncio divino que marcaría el rumbo de su vida. Una madre estéril recibe la noticia de que dará a luz a un hijo que será un nazireo, consagrado a Dios desde su nacimiento. Este anuncio no solo trae alegría, sino también una gran responsabilidad, ya que Sansón tendría un papel crucial en la liberación del pueblo israelita de la opresión filistea. La figura del ángel es fundamental, simbolizando la intervención divina en la vida de aquellos que parecen estar condenados a la desesperanza. La madre de Sansón, cuyo nombre no se menciona en la narrativa bíblica, se convierte en un modelo de fe y esperanza. Su vida antes del anuncio estaba marcada por la tristeza y el estigma de la esterilidad. Sin embargo, el mensaje celestial transforma su destino y el de su hijo. Desde el momento de su concepción, Sansón es destinado a ser un líder y un guerrero. Esta elección divina resalta el tema de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede traer a la luz un propósito extraordinario. Nacer como nazireo implica una serie de votos y restricciones que marcarán la vida de Sansón. Desde la infancia se le instruye sobre la importancia de su dedicación a Dios, lo que incluye no cortar su cabello, evitar el vino y no acercarse a cadáveres. Estas reglas no son meras formalidades, sino señales de su compromiso con lo sagrado y su misión. Así, la historia de Sansón comienza con una promesa divina y un propósito claro, estableciendo el escenario para su vida llena de aventuras y conflictos. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. La figura de Sansón también representa la esperanza de un pueblo oprimido. En un tiempo de sufrimiento y desolación, su nacimiento se convierte en un símbolo de liberación. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo las promesas de Dios pueden manifestarse en las vidas de aquellos que parecen estar en la oscuridad. A medida que crece, las expectativas sobre él aumentan y la historia de su vida se convierte en un camino lleno de desafíos y decisiones que definirán su legado. Finalmente, el nacimiento de Sansón no solo es un evento singular, sino que se inscribe en un contexto más amplio de lucha y resistencia del pueblo de Israel. La historia de su origen nos recuerda que cada individuo, independientemente de sus circunstancias, puede ser llamado a cumplir un propósito mayor. Con esta premisa, la narrativa de Sansón se convierte en un relato de esperanza y redención.
donde lo divino se cruza con lo humano en momentos de gran necesidad. Nazireo y votos. El voto nazireo es un aspecto central en la vida de Sansón y representa su dedicación especial a Dios. Este compromiso implica abstenerse de ciertas prácticas que son comunes en la vida cotidiana, como el consumo de vino y la interacción con muertos. La decisión de vivir como nazireo no solo es un símbolo de su consagración, sino que también establece un marco de disciplina personal que guiará sus acciones. Al aceptar estas restricciones, Sansón se coloca en una posición de vulnerabilidad, ya que su fuerza sobrenatural está intrínsecamente ligada a su obediencia a estos votos. La relación entre el cabello de Sansón y su fuerza es emblemática. Su cabello largo no es solo un rasgo físico, sino una manifestación externa de su pacto con Dios. Este elemento se convierte en un símbolo poderoso de su identidad y misión. A medida que crece, también lo hacen las expectativas sobre sus habilidades. Sansón no es solo un hombre fuerte, es un hombre que lleva en su ser el peso de la historia de su pueblo, y su fuerza se convierte en un reflejo de su conexión con lo divino. La vida de un nazireo no es sencilla, y Sansón enfrenta desafíos únicos. Las restricciones que acepta son constantemente puestas a prueba, lo que lo lleva a tomar decisiones cuestionables a lo largo de su vida. La tensión entre su fuerza y su vulnerabilidad se convierte en un tema recurrente. A medida que se enfrenta a situaciones que amenazan su voto, se ve obligado a reconsiderar su compromiso y las consecuencias de sus acciones. Esta lucha interna es fundamental para entender la complejidad de su carácter. Además, el papel del voto nazireo se extiende más allá de la vida personal de Sansón. En la cultura israelita, ser nazireo también implica un llamado a la comunidad. La vida de Sansón se convierte en un espejo de la lucha de su pueblo contra la opresión filistea. A través de sus acciones, Sansón encarna la resistencia de Israel, y su voto se convierte en un símbolo de esperanza para aquellos que buscan la liberación. Su historia nos recuerda que los compromisos que hacemos tienen un impacto en los demás, y que la dedicación a un propósito mayor puede traer consigo tanto gloria como desafío. Finalmente, el nazireato de Sansón es un recordatorio de que la obediencia a Dios no es siempre fácil. La vida de un nazireo está llena de pruebas que requieren una profunda fe y determinación. A través de su historia, aprendemos que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino que también pueden influir en el destino de aquellos que nos rodean. Sansón, con su voto nazireo, se convierte en un símbolo de la lucha entre lo sagrado y lo profano, y su legado perdura como un recordatorio de la importancia de vivir con integridad y propósito. Fuerza sobrenatural. La fuerza sobrenatural de Sansón es uno de los elementos más fascinantes de su historia. Desde sus primeros relatos se destaca su capacidad para realizar hazañas extraordinarias, como matar a un león con sus propias manos. Este episodio no solo demuestra su poder físico, sino también su conexión con lo divino. La fuerza de Sansón no es simplemente el resultado de su entrenamiento o habilidades físicas. Es un don que le ha sido otorgado por Dios, simbolizando la protección divina sobre su vida y su misión. Uno de los relatos más impactantes de su fuerza es su enfrentamiento con 1000 filisteos, donde utiliza la quijada de un asno como arma. Este acto de valentía y destreza resalta la singularidad de Sansón como guerrero. En un contexto donde el pueblo israelita estaba sumido en la opresión, sus proezas son un grito de resistencia. A través de su fuerza, Sansón se convierte en un símbolo de esperanza para su pueblo, mostrando que, a pesar de las adversidades, la liberación es posible. Sin embargo, la fuerza de Sansón también plantea preguntas sobre la relación entre poder y responsabilidad. A medida que realiza hazañas
cada vez más impresionantes, también se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Su fuerza se convierte en un arma de doble filo. Si bien le permite enfrentarse a sus enemigos, también lo lleva a situaciones peligrosas que amenazan su voto nazireo y su conexión con Dios. Esta dualidad en su carácter nos invita a reflexionar sobre cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición. El relato de Sansón también nos enseña sobre la importancia de la humildad y la sabiduría en el uso de la fuerza. A menudo se le ve actuando impulsivamente, lo que lo lleva a conflictos innecesarios y a la pérdida de su camino. A medida que su historia avanza, su fuerza se convierte en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no radica solo en el poder físico, sino también en la sabiduría para tomar decisiones acertadas y el discernimiento para saber cuándo actuar. Finalmente, la fuerza sobrenatural de Sansón se convierte en un tema central en la narrativa de su vida. Su capacidad para desafiar a los filisteos y realizar hazañas heroicas lo convierte en un héroe popular en la historia de Israel. Sin embargo, su legado es complejo y su vida nos recuerda que el poder sin control puede llevar a la caída. A través de Sansón, aprendemos que la verdadera fuerza proviene de una vida consagrada a Dios y de la sabiduría para usar esa fuerza con responsabilidad y propósito. Conflictos con los filisteos. La rivalidad entre Sansón y los filisteos es un hilo conductor en su historia, marcada por conflictos constantes que reflejan la lucha más amplia del pueblo israelita por la libertad. Desde el principio, Sansón se convierte en un adversario formidable para los filisteos, quienes dominan a Israel. Sus acciones, motivadas por un deseo de venganza y justicia, provocan guerras y enfrentamientos que intensifican la hostilidad entre ambos grupos. Cada conflicto es un recordatorio de la opresión que los israelitas enfrentan y su deseo de liberarse de las cadenas del dominio filisteo. Uno de los incidentes más notorios es el juego de adivinanzas que Sansón propone a los filisteos durante su boda. Este acto no solo es un desafío a su honor, sino que también desencadena una serie de eventos trágicos. La respuesta de los filisteos al amenazar a la novia de Sansón muestra la brutalidad de la enemistad. A través de este relato se ilustra cómo los conflictos personales se entrelazan con las luchas políticas y la historia de Sansón se convierte en una metáfora de la resistencia del pueblo israelita. A medida que Sansón continúa enfrentándose a los filisteos, sus acciones provocan represalias que intensifican la violencia. La captura de su esposa y la amenaza a su familia lo llevan a buscar venganza, lo que resulta en una serie de confrontaciones que culminan en una guerra abierta. Estas batallas no solo son físicas, sino también espirituales, ya que Sansón lucha no solo por su honor, la traición de Dalila. La historia de Sansón está marcada por diversas traiciones, pero ninguna fue tan significativa como la traición de Dalila. Este personaje, una mujer filistea, se convierte en el catalizador que lleva a la caída de uno de los más grandes jueces de Israel. Desde el primer encuentro, Dalila utiliza su encanto y seducción para acercarse a Sansón, quien, a pesar de su fuerza sobrenatural, se ve vulnerable ante su belleza y astucia. Aquí se plantea una reflexión interesante. ¿Cómo es posible que un hombre con tal fuerza física sea tan susceptible a la manipulación emocional? Dalila es abordada por los líderes filisteos, quienes le ofrecen una gran suma de dinero para que descubra el secreto de la fuerza de Sansón. Este es un punto crucial en la narrativa, ya que revela cómo el deseo de lucro puede llevar a las personas a traicionar incluso a aquellos que dicen amar. A través de varias tentativas, Dalila intenta sonsacar a Sansón, quien con cada respuesta le da pistas sobre su increíble poder. Sin embargo, es importante notar que Sansón no es completamente ingenuo. Él sabe que está siendo probado,
pero su amor y confianza en Dalila lo llevan a desvelar finalmente su secreto más preciado. La manera en que Sansón se entrega a Dalila sirve como un potente simbolismo de la vulnerabilidad humana ante la seducción y la traición. En un sentido más profundo, este episodio nos invita a reflexionar sobre las relaciones interpersonales y cómo a veces las personas pueden ser manipuladas por quienes más confían. La traición de Dalila no solo es un acto de deslealtad, es la representación de una batalla interna entre el amor y la razón, entre la devoción y la inteligencia. Cuando Dalila corta el cabello de Sansón, su fuerza se desvanece y con ella su identidad como nazareo. Este acto de despojo no solo simboliza la pérdida de su poder físico, sino también la pérdida de su conexión con Dios y su misión divina. Es un recordatorio de que, en la vida, a menudo son las decisiones impulsivas o las traiciones personales las que pueden llevar a la ruina. A través de esta narrativa, se establece una lección importante sobre la confianza y las consecuencias de revelar nuestras debilidades a quienes pueden no tener nuestras mejores intenciones en mente. Finalmente, la traición de Dalila nos lleva a cuestionar nuestra propia vida y las relaciones que cultivamos. ¿Confiamos ciegamente en aquellos que nos rodean? La historia de Sansón y Dalila se convierte en un espejo donde podemos ver nuestras propias traiciones y vulnerabilidades y nos invita a ser más cautelosos al entregar nuestra confianza. Captura y humillación. La captura de Sansón es uno de los momentos más dramáticos de su historia. Después de que Dalila revela su secreto a los filisteos, estos no tardan en actuar. Sansón, que había sido invencible, se encuentra de repente a merced de sus enemigos. Este giro de los acontecimientos subraya la fragilidad de la fuerza física frente a la astucia y la traición. A pesar de tener el poder de luchar contra 1000 hombres, Sansón es incapaz de defenderse de la traición de la mujer en la que confió. Una vez capturado, Sansón es sometido a un trato humillante, es cegado, lo que simboliza no solo su pérdida de poder físico, sino también su incapacidad para ver las consecuencias de sus propias decisiones. La ceguera de Sansón es también una metáfora de la ceguera espiritual. Había ignorado las advertencias y señales a lo largo de su vida, y ahora su castigo es la incapacidad de ver cómo sus acciones lo llevaron a este punto. La ironía es palpable. El hombre que había derrotado a un león con sus propias manos y había desafiado a los filisteos es ahora un prisionero, incapaz de defenderse. La humillación pública de Sansón se convierte en un espectáculo para los filisteos. Lo llevan a un templo, donde es exhibido como un trofeo, lo que intensifica su sufrimiento. Aquí se puede observar una lección sobre el poder de la comunidad y la cultura de la humillación. A veces, cuando alguien cae en desgracia, se convierte en objeto de burla y desprecio, y este es el destino de Sansón, quien, a pesar de su grandeza, es reducido a un juguete en manos de sus captores. La narrativa de su captura y humillación también resuena con temas universales de la lucha entre el bien y el mal. Sansón es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Su caída es una advertencia sobre cómo las decisiones impulsivas pueden tener repercusiones devastadoras. La historia de Sansón nos recuerda que incluso los más fuertes pueden ser vulnerables y que la verdadera fortaleza radica en la sabiduría y el autocontrol. Finalmente, la captura de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad personal por placer temporal o relaciones engañosas? La historia de Sansón se convierte en un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias y que la verdadera fuerza no siempre se mide en poder físico, sino en la capacidad de tomar decisiones correctas. El cabello y la redención. El cabello de Sansón es un elemento simbólico crucial en su historia.
Representa no solo su fuerza física, sino también su compromiso con Dios y su voto nazareo. Cuando Dalila corta su cabello, se produce una ruptura simbólica entre Sansón y su misión divina. En este momento se pierde su conexión con lo sagrado, lo que lo lleva a una caída inminente. Sin embargo, el cabello también se convierte en un símbolo de esperanza y redención en el relato de Sansón. Después de ser capturado y humillado, Sansón pasa tiempo en prisión, donde su cabello comienza a crecer nuevamente. Este crecimiento es un poderoso símbolo de la redención y el renacimiento. La restauración de su cabello se asocia con la posibilidad de recuperar su fuerza y su conexión con Dios. A pesar de haber caído tan bajo, Sansón todavía tiene la oportunidad de redimirse. Este aspecto de la historia resuena con la idea de que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a la fe y la fuerza interior. A medida que la historia avanza, el cabello de Sansón se convierte en un recordatorio de su identidad y propósito. A pesar de la traición y la humillación, su fuerza regresa y con ella su resolución para enfrentar a sus enemigos. Este momento culmina en una poderosa lección sobre la importancia de la fe y la perseverancia. A menudo en la vida enfrentamos momentos de debilidad y duda, pero siempre hay espacio para la redención si estamos dispuestos a luchar por ello. La conexión entre el cabello y la redención también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A veces podemos sentir que hemos perdido nuestra fuerza y propósito, pero la historia de Sansón demuestra que la recuperación es posible. La clave está en reconocer nuestras debilidades y buscar la restauración, no solo a través de la fuerza física, sino también a través de la conexión espiritual. Finalmente, el cabello de Sansón se convierte en un símbolo de la lucha entre la vida y la muerte. Su último acto de fuerza, impulsado por la restauración de su cabello, demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la redención es posible. Este tema resuena con la idea de que todos enfrentamos luchas en nuestra vida, pero siempre hay un camino hacia la luz si estamos dispuestos a buscarlo. El último acto de fuerza. El último acto de fuerza de Sansón es una de las escenas más impactantes de su historia. En un momento de desesperación y determinación, Sansón se encuentra en el templo de Dagón, donde es sometido a humillación por los filisteos. A pesar de su ceguera y debilidad, recuerda su propósito y la misión que Dios le encomendó. Este momento de introspección se convierte en un despertar. Él comprende que su sacrificio puede ser la clave para la liberación de su pueblo. Con una fe renovada, Sansón llama a Dios y pide una última oportunidad para demostrar su fuerza. Este acto de fe es significativo. A menudo en nuestras vidas nos enfrentamos a momentos donde todo parece perdido, pero es en esos instantes que podemos encontrar la fuerza para levantarnos nuevamente. Sansón, al empujar las columnas del templo, no solo busca venganza, sino que también anhela la redención. Su sacrificio personal se convierte en un acto de liberación para su pueblo, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. La destrucción del templo de Dagón es un poderoso simbolismo de la victoria sobre las fuerzas que oprimen. Sansón, al sacrificar su vida, logra derrotar a los filisteos. Este acto resuena con temas de sacrificio y heroísmo, mostrando que a veces, para lograr el bien mayor, es necesario hacer sacrificios personales. La historia de Sansón se convierte en un relato que invita a la reflexión sobre el significado del sacrificio y la valentía en la lucha por la justicia. Además, el último acto de Sansón plantea preguntas sobre la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Aunque su sacrificio lleva a la victoria, también plantea un dilema ético. ¿Es justificado sacrificar una vida por el bien de muchos? Este tipo de preguntas son universales y resuenan. La influencia de Sansón en la cultura.
Sansón, un personaje bíblico emblemático, ha dejado una huella profunda en la cultura a lo largo de los siglos. Desde las pinturas renacentistas hasta las películas contemporáneas, su figura ha sido interpretada de diversas maneras, reflejando el interés humano por la fuerza, la traición y el sacrificio. En la literatura, Sansón se ha convertido en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, representando no solo la fuerza física, sino también la vulnerabilidad humana frente a las tentaciones. Cada representación artística busca capturar su esencia, enfatizando un aspecto diferente de su compleja personalidad. En el cine, la historia de Sansón ha sido adaptada en numerosas ocasiones, siendo una de las más conocidas la película Sansón y Dalila. Estas adaptaciones cinematográficas no solo han entretenido al público, sino que también han servido como una plataforma para discutir temas profundos como la redención, la traición y la justicia divina. A través de la narrativa visual, las audiencias pueden conectar emocionalmente con su historia, lo que demuestra que los dilemas morales que enfrentó son atemporales y universales. Además de las artes visuales y la literatura, la historia de Sansón ha influido en la música y el teatro. Compositores y dramaturgos han tomado su historia como inspiración para obras que exploran la tragedia de su vida. Estas interpretaciones suelen resaltar la dualidad de su carácter, el guerrero invencible y el hombre vulnerable. Las canciones y las obras de teatro que giran en torno a Sansón a menudo abordan temas de amor, pérdida y la lucha por la identidad, lo que subraya su relevancia en la cultura popular. Sansón también ha sido una figura de estudio en el ámbito académico, donde su historia es analizada desde diversas perspectivas, incluyendo la sociología, la psicología y la teología. Investigadores han explorado cómo su vida refleja las luchas de poder y las dinámicas sociales de su tiempo, así como su impacto en la historia de Israel. Este interés académico resalta la complejidad de su personaje y su capacidad para resonar en diferentes contextos históricos y culturales. En resumen, la influencia de Sansón en la cultura se extiende más allá de su historia bíblica. Su legado perdura a través de diversas formas de arte y expresión, mostrando que las lecciones de su vida siguen siendo relevantes para las generaciones actuales. La capacidad de su historia para inspirar y provocar reflexión demuestra que, aunque pasen los años, los desafíos humanos y las cuestiones morales siguen siendo los mismos. Lecciones morales de la historia de Sansón. La vida de Sansón está repleta de lecciones morales que continúan resonando en la actualidad. Una de las más evidentes es la importancia de la obediencia a las normas y principios establecidos. Sansón, a pesar de ser elegido por Dios y dotado de una fuerza sobrenatural, a menudo desobedecía las reglas que se le habían impuesto como nazireo. Esta desobediencia lo llevó a situaciones dolorosas y, en última instancia, a su caída. La historia de Sansón nos enseña que la falta de respeto por las normas puede tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino también para quienes nos rodean. Otra lección importante es la fragilidad de la fuerza. A menudo, la sociedad asocia la fuerza física con invulnerabilidad, pero la historia de Sansón demuestra que incluso los más fuertes pueden ser derrotados por sus debilidades internas. Su relación con Dalila es un claro ejemplo de cómo las tentaciones pueden llevar a la ruina, mostrando que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de resistir las distracciones y mantenerse fiel a uno mismo. Esta reflexión es crucial en un mundo donde las distracciones y las tentaciones son omnipresentes. A través de su vida, Sansón también ilustra el valor del arrepentimiento y la redención. A pesar de sus errores y fracasos, Sansón tuvo la oportunidad de buscar perdón y restauración en sus últimos momentos.
Esto resalta la idea de que nunca es demasiado tarde para redimirse y hacer las paces con el pasado. Esta lección es especialmente relevante para aquellos que luchan con sus propias decisiones y buscan un camino hacia la reconciliación. La historia de Sansón también pone de relieve la lucha entre el bien y el mal. A través de sus acciones se muestra que las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones duraderas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Esta dualidad moral invita a la reflexión sobre nuestras propias elecciones y cómo éstas pueden influir en nuestro entorno. Sansón, como héroe trágico, nos recuerda que la vida está llena de elecciones difíciles y que cada decisión cuenta. Finalmente, la historia de Sansón nos ofrece una perspectiva sobre el poder de la fe y la conexión con lo divino. A lo largo de su vida, Sansón tuvo momentos de cercanía con Dios, especialmente en sus momentos de mayor necesidad. Esto nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, siempre podemos buscar una conexión espiritual que nos guíe y nos fortalezca en tiempos de adversidad. La fe, entonces, se convierte en un recurso fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Sansón y la justicia divina. La vida de Sansón es una ilustración potente de la relación entre el hombre y Dios, así como de la idea de la justicia divina. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado para un propósito divino, y su fuerza sobrenatural fue otorgada como una herramienta para cumplir este destino. Sin embargo, a medida que su historia avanza, se vuelve evidente que sus acciones tienen consecuencias, lo que plantea preguntas sobre cómo la justicia divina se manifiesta en la vida de aquellos que se desvían de su camino. A través de las pruebas y tribulaciones que enfrenta, Sansón experimenta tanto la misericordia como el juicio de Dios. Su captura y humillación a manos de los filisteos pueden verse como un castigo por su desobediencia y las decisiones equivocadas que tomó. Sin embargo, incluso en su estado más bajo, Sansón es capaz de retornar a Dios y buscar su ayuda. Este retorno resalta el concepto de que, aunque podamos desviar nuestro camino, siempre hay un camino de regreso a la gracia divina. La justicia divina en la historia de Sansón también se manifiesta en el propósito de su muerte. En su último acto de fuerza, Sansón destruye el templo de Dagón, causando la muerte de muchos filisteos, lo que se puede interpretar como un acto de justicia poética. Este sacrificio final no solo representa su redención, sino que también actúa como una forma de justicia contra aquellos que habían oprimido a su pueblo. Aquí, la narrativa sugiere que la justicia divina no siempre se presenta de manera inmediata, sino que puede manifestarse en el tiempo y la forma que Dios elija. Además, la historia de Sansón nos invita a reflexionar sobre la idea de que la justicia divina no es siempre sinónimo de castigo. A menudo se presenta como una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Sansón, a pesar de sus errores, es un ejemplo de cómo la gracia puede prevalecer incluso en medio del juicio. Esto subraya un aspecto fundamental de la creencia en la justicia divina, que siempre hay espacio para la redención y el perdón. Finalmente, la historia de Sansón plantea cuestiones sobre la responsabilidad personal y la justicia colectiva. A través de sus acciones, Sansón no solo afecta su vida, sino también la de su comunidad y su nación. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras decisiones individuales pueden tener impactos más amplios en nuestra sociedad. La justicia divina, entonces, se entrelaza con la justicia social, recordándonos que nuestras acciones no existen en un vacío, sino que tienen repercusiones que pueden resonar en el tiempo y en la historia. Comparaciones con otros personajes bíblicos. Al analizar la figura de Sansón, es interesante compararlo con otros personajes bíblicos como David y Gedeón, quienes también encarnan la dualidad de la fuerza y la debilidad.
David, por ejemplo, es conocido no solo por su valentía y habilidades como guerrero, sino también por sus fallas morales y sus momentos de debilidad. Al igual que Sansón, David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, lo que lo convierte en un personaje complejo que refleja la humanidad de todos nosotros. Gedeón, por su parte, es otro héroe que, a pesar de sus dudas y temores, fue llamado por Dios para liderar a su pueblo en la batalla. Aunque Gedeón mostró valentía, también tuvo momentos de inseguridad que lo llevaron a buscar señales divinas. Esta característica de dudar y buscar confirmación es similar a los momentos de introspección que Sansón experimenta a lo largo de su vida. Ambos personajes, aunque diferentes en sus contextos, muestran que la fuerza no es solo física, sino también mental y espiritual. A pesar de sus similitudes, Sansón se distingue de David y Gedeón por su enfoque en la fuerza física y su legado de desobediencia. Mientras que David se convierte en un rey conforme al corazón de Dios y Gedeón es un líder que confía en la dirección divina, Sansón a menudo actúa impulsivamente, guiado por sus deseos personales. Esta diferencia resalta la importancia de la disciplina y la obediencia en la vida de un líder. La historia de Sansón sirve como una advertencia sobre las consecuencias de dejarse llevar por pasiones momentáneas. Sin embargo, todos estos personajes comparten la característica de ser elegidos por Dios para cumplir propósitos específicos. Cada uno enfrenta pruebas que ponen a prueba su. Y así, la vida de Sansón nos deja lecciones profundas sobre la fuerza y la debilidad humanas. A pesar de ser un hombre de un poder extraordinario, su historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no se mide solo por la fuerza física, sino por la sabiduría y las decisiones que tomamos. ¿Alguna vez has sentido que tu propia fuerza no es suficiente ante las adversidades? Sansón nos enseña que, hasta en nuestros momentos más oscuros, hay una oportunidad para la redención. Al final de su vida, cuando todo parecía perdido, Sansón clama a Dios y recupera su fuerza una vez más. Esta poderosa súplica nos invita a reflexionar. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos olvidado pedir ayuda? ¿Cómo podemos encontrar la fuerza en nuestras debilidades? La historia de Sansón es una invitación a recordar que, aunque enfrentemos desafíos, siempre hay un camino hacia la redención. Así que, ¿qué tal si tomas un momento para pensar en tus propias luchas y cómo puedes convertirlas en oportunidades de crecimiento? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias bíblicas.